comenzamos entonces la última clase antes del control. A mí me tiene feliz porque llevo mucho tiempo sin poder alcanzar en cálculo vectorial a pasar campos vectoriales. ¿Ya? ¿Cuántos de aquí, si pueden levantar la mano todos los que están en ingeniería industrial, en civil industrial? En el Zoom, evidentemente, levanten la mano. Ya, tengo 3. Oye, llevan 2 años de clase online. Levantar la mano no es lo mismo que las reacciones, pues chiquillos. ¿Por qué les pido que levanten la mano? Porque las reacciones duran unos segundos, entonces después se me eliminan. Me encanta. Aileen, levanta la mano porque me interesa contarlo, entonces no puedo estar contando los que están con la mano levantada y los que dicen, no, ¿dónde hay mano? Donde aprieta participantes y en participantes abajito dice como raise hand o levantar mano, no sé. Ya, tengo 6 de los que están, 6 de los 3 están en civil. Ahí sí lo lograste, Aileen. No, por justo en reacciones no, Aileen. Justo lo que te dice la Fer, no. Porque las reacciones me aparecen como... Sí salen No, reacciones, pues. profe, si salen reacciones, o sea, al menos a Sí, mí me salen también, a mí reacciones, igual. en reacciones sale levantar mano. Ah, es que a mí no me Claro, aparece ahí. está justo debajo de las reacciones que se eliminan. Ah, ya. Gracias, Fer. Perdóname ahí lo negativa. Ya, ya alguien igual reacciona. Pero fue el Kevin que reaccionó y levantó la mano, así que está bien. Ya, tengo 7 de los 13 que están en civil industrial. ¿Por qué preguntaba? Porque hace mucho tiempo, bueno, para los que están en telecomunicaciones igual, pero no sé en qué curso lo ven. De hecho, nosotros estamos usando campos vectoriales para el proyecto, ¿sí? Y no hemos pasado la materia de campos vectoriales. Y hace mucho tiempo que no logro pasar campos vectoriales, porque es la última unidad, ¿sí? Entonces el 2019 no la pasé por el estallido social. Primer semestre del 2020, no, porque hubo paro, ¿cierto? Segundo semestre del 2020 tampoco la pude pasar, yo creo que porque iba más lento, mucho más lento. Y este semestre parece que voy a lograrlo, porque me queda la otra semana y después las últimas 3 semanas van a ser de campos vectoriales. ¿Y por qué pregunté quiénes están en integral y ahora pueden bajar la mano? Porque lo usan harto en fluido y en termo. Así que me interesa verlo. ¿Sí? Su paro. No, yo creo que, a ver, lo hemos conversado aquí nosotras, entre nos, ¿cierto? Yo les arreglé todas las fechas y los controles, así que yo espero que ustedes no estén en la situación que están los otros alumnos. ¿Sí? No, pues Fabián, justo dije que los de informática lo ven, pero lo ven en otro curso, no sé en cuál, porque ustedes ven, de hecho, todas las señales de Wi-Fi y todas esas, las que estamos usando en el proyecto, son con campos vectoriales. ¿Sí? Así que no, Fabián, lo siento. ¿Sí? Ok. Así que qué bueno que lo voy a alcanzar a ver. Me alegra. Ya. Ok. Terminamos ayer entonces este ejercicio. Vimos la clase de ayer derivadas direccionales. Para repasar un poco, vimos la fórmula original de cómo calcular una derivada direccional que tenía que ver con el límite. ¿Sí? Y después de ver la forma original de calcular la derivada direccional, yo les enseñé a calcular la derivada direccional con el gradiente. El gradiente es este vector que tiene la primera coordenada, la derivada con respecto a la primera variable, la segunda coordenada, la derivada con respecto a la segunda variable, y así sucesivamente. Y terminamos con este ejemplo. ¿Sí? Recuerden que las derivadas direccionales tienen esta característica, existen en las funciones de varias variables porque no solo existe la dirección X y la dirección Y, sino que tengo infinitas direcciones. Acá hicimos este ejercicio con la dirección 1,2, por ejemplo. Ok. Y vamos hoy día a comenzar con el teorema de la función implícita. Antes de comenzar con este teorema, ¿hay alguna duda con respecto a la clase de ayer? Ninguna. ¿O todo? Ya, vamos a sacar a alguien al azar. Fernanda.
¿Qué entiendes tú por derivada direccional? Con tus propias palabras. No está la Fer. Sí estáis, porque me estáis hablando en el chat. Ah, sí estoy, pero es que no me podía desmutear. Ya, con tus propias palabras. ¿Qué entendiste ayer por derivada direccional? Una derivada con dirección, que es Ya. como un vector, o sea, se podría decir como así. Perfecto. Un vector O sea, es una dirección. Un vector es una dirección, muy bien, Fernanda, ¿cierto? En R2 los vectores, las direcciones tienen 2 componentes, en R3 las direcciones tienen 3 componentes. Perfecto. Ya, hoy día vamos a ver el teorema de la función implícita. ¿Sí? Es uno de los teoremas más usados en cálculo vectorial, ¿ya? Y básicamente, ustedes, por ejemplo, para que recuerden, en cálculo diferencial, ¿sí? En cálculo diferencial, ustedes aprendieron a derivar de forma implícita. ¿Recuerdan cómo lo hacían en cálculo diferencial? Alguien que haya pasado cálculo diferencial hace poco. Diego. Era reemplazar la I por I', algo así. Algo parecido. Ya, no sé. No sé. Porque, por ejemplo, cuando uno quiere usar en cálculo diferencial la derivada implícita, esta de acá nosotros ya sabemos que es un círculo de radio 5, ¿sí? Y yo me gustaría encontrar, ¿cierto? Quiero encontrar DI dividido en DX, que sería lo mismo que encontrar I'. Entonces, ¿cómo puedo encontrar, en este caso, lo voy a escribir así, me interesa encontrar la derivada de I, que es DI dividido en DX. Entonces, para eso quiero calcular las derivadas implícitas. ¿Qué es lo que no me deja en este ejercicio llegar y derivar como estoy acostumbrada? Porque si yo les pusiera, por ejemplo, I igual a X cuadrado, ustedes en este caso, ¿cómo encuentran la derivada? ¿Cómo encuentran I'? Derivando a ambos lados. Ya derivando a ambos lados, ¿cierto? Entonces la derivada de I es I' y la de acá es 2X. Perfecto. ¿Sí? Ya, y es llegar y derivar. Pero ¿por qué acá, en este ejercicio, no lo puedo hacer? ¿Por qué en el ejercicio que tengo marcado en rojo, no puedo llegar y derivar? ¿Qué es lo que me está molestando en ese ejercicio para derivar? La constante. ¿La constante? ¿Solo la constante qué? Voy a buscar mi- Son dos variables, ¿o no? Pero no es, este igual son 2 variables, ¿o no? Perdóname. O sea, Igual son 2 variables, ¿no? Oye, que no les dé, a mí me da lo mismo si hay sonido ambiente, por si acaso, Tomás, que te vi como que apagaste radio. Entonces, ¿qué es lo que me está molestando? ¿Cuál es la diferencia? Porque aquí cuando yo pregunté, chiquillos, ¿cómo derivan eso? Hubiese esperado una respuesta a coro, Ah, pero el falta- Diego me dijo, profe, se llega y se deriva, ¿cierto? Dime, Kevin. Falta que una constante esté fuera, ¿o no? Así como está especificado el i es igual a x cuadrado, falta que una constante para saber de qué está... no encuentro las palabras. Yo entendí, lo que me dice el se Kevin, refiere a despejar una variable, creo. efectivamente, lo que dice el Kevin Sí, es, como profe, para... si eso estuviera así, Ahí sí. entonces, es una derivada un poco más compleja, pero es llegar y derivar, ¿cierto? Lo que hace que yo tenga que usar las derivadas implícitas es que no está despejada la variable. Entonces uno dice, profe, pero fácil, pues ¿para qué vamos a aprender derivada implícita si basta con despejar la variable y después derivar? Sería lo natural, ¿cierto? Pero no todas las funciones se pueden despejar. Por ejemplo, escribamos i más x
logaritmo de y igual a 5. En ese caso, yo no puedo despejar la variable y, ¿cierto? No es como el otro que había puesto que ya pasamos el x cuadrado para un lado y aplicamos raíz. En este caso, yo no puedo despejar la variable y, pero sí sé que la variable y depende de x. De hecho, si vamos a Wolfram y graficamos justo eso, que es y, x logaritmo de y igual a 5, creo que lo había puesto. No sé si existe, pero me falta algo. Era un más ahí. Si voy a Wolfram y grafico esto, existe la gráfica. Yo sé que la variable y depende de x. Lo que pasa es que yo no puedo despejar y, pero sí Wolfram hasta lo grafica. ¿Sí? Entonces, ¿cómo voy a derivar y en este caso si no lo logro despejar? Y la respuesta es, bueno, para estos casos hay que aplicar derivadas implícitas. ¿Sí? Cuando yo aplico derivadas implícitas, estoy pensando que la variable y depende de x, pero solo voy a usar derivada implícita porque no soy capaz de despejar y. ¿Sí? Y la derivada implícita, en este caso, se define como menos f de x dividido en f de y. ¿Qué será este f sub x, Leo? No sé si se conecta el de ahora. ¿Qué es ese f sub x? Profe, eso lo vimos ayer. Oh, lo vimos ayer. Sí, Déjame yo verlo en pensé, el... yo pensé que tú me lo habías preguntado. Ah, fue el Kevin entonces. Es la derivada parcial de f con respecto a x. Es otra forma de escribirlo, ¿sí? Entonces, esto es la derivada de la función f con respecto a x. Entonces, Juan, ¿qué es f sub i? No, no es lo mismo. Ah, ya. Perfecto. Es la derivada de la función, ¿cierto? Es la derivada de la función f con respecto a y. Ahora la pregunta natural sería, bueno, ¿cuál es la función f? ¿Cierto? ¿Cuál creen ustedes que es la función f? Jocelyn, por ejemplo, o Catherine, ¿cuál crees que es la función f? ¿Sería 5 o no? Ya la Katy me dice, profe, yo pienso que la función f es esta, pero si la función fuera esa constante, entonces la derivada daría 0, ¿cierto? Con respecto a y, claro. con respecto a y. Y voy a ir a Wolfram, voy a mirar, Wolfram tiene la ventaja que me da las derivadas, de hecho ahí está la que ando buscando, que es esa que está acá, la de y a de x. Yo digo esa que está acá y usted probablemente no se ve porque... Esa es la derivada que ando buscando, Wolfram me la da el tiro. Ya, el que me dice, profe, yo pienso que la derivada que anda buscando, ¿sí? Es la función de dos variables, ¿sí? Que sería esta. La verdad es que ambos tienen un poco de razón, porque la función f va a ser, en este caso, y más x logaritmo de y menos 5. Es decir, la función f está igualada a 0. ¿Sí? Y eso ustedes creo que lo vieron en cálculo diferencial. Entonces, la derivada de y con respecto a x va a ser menos, la derivada con respecto a x es logaritmo, dividido la derivada con respecto a y, que es 1 más x partido en y. Esa debería ser la derivada de y con respecto a x. ¿Sí? Ok. No sé si lo recordaban de cálculo diferencial.
Alguien se conectó con el nombre del Zoom de otra persona, pero ya lo cambiaron. ¿Ya? Ahora, esa es una forma, ¿sí? Le voy a escribir aquí forma 1. Que es la más fácil, pero también existe otra forma de calcular la derivada implícita, ¿sí? Entonces, ¿cómo podría calcular la derivada implícita? Voy a hacer lo que me dijo delante alguien, que es, bueno, derivo ambos lados. Derivo ambos lados con respecto a x, porque quiero calcular la derivada de y con respecto a x. Y la derivada de este lado es la derivada de y, pensando que y depende de x, es la derivada de y con respecto a x. Más, después esto es un producto. Así que sería la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Y esto igual a 0. Entonces, de y a de x es igual al logaritmo menos el logaritmo de y. Me equivoqué acá. La derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo, que la derivada del logaritmo es 1 partido en y, por la derivada de lo de adentro. Igual a 0. ¿Ya? La derivada de lo de adentro, que es el y', también lo puedo escribir como un de y a de x. Entonces ahora factorizo ese y ese, y me va a quedar de y a de x por 1 más x partido en y, más logaritmo de y igual a 0. Entonces, de y a de x va a ser menos logaritmo de y dividido en 1 más x partido en y. ¿Sí? Esa va a ser. Y me llegué al mismo resultado, exactamente el mismo resultado, por cualquiera de las dos formas. Esa es la derivada implícita que ustedes revisaron en cálculo diferencial. Voy a parar aquí un poco para que puedan tomar apuntes y continuamos. ¿Todo bien hasta acá? Jocelyn, por ejemplo. Sí, profe, ¿todo bien? Ya, perfecto. Entonces, continuamos. Ahora, esto es lo que vieron en cálculo diferencial. ¿Por qué digo en cálculo diferencial? Porque aquí la variable y depende solo de la variable x. Pero en cálculo vectorial, ¿sí? Tenemos que la variable, las funciones pueden depender de más de una variable. Es decir, la variable z podría depender de la variable x y de la variable y a la vez. Entonces, vamos a revisar cuál es el teorema de la función implícita y cómo lo que estudiamos para cálculo diferencial lo podemos implementar para cálculo vectorial. Perdón. Entonces, consideremos la función f que va de R3 a R. ¿Sí? Una función que vaya de R3 a R. Una función continuamente diferenciable, ¿ya? Y que pasa por el punto x0 y 0z0. Cualquier vector tal que la función sea igual a 0, ¿sí? Si existen las derivadas parciales de f y además la derivada parcial de f con respecto a z es distinta de 0, entonces yo puedo definir la variable z como que depende de x, y, como una función implícita en un entorno de x0 y 0 y z0. Y además, como la función z depende de x y de y,
yo puedo calcular las derivadas parciales de z con respecto a x y la derivada parcial de z con respecto a y. Y ambas derivadas parciales, fíjense que van a ser menos fx partido en fz y la otra va a ser menos fi partido en fz. ¿Sí? Veamos un ejemplo y con esto yo creo que va a quedar mucho más claro que con ese teorema. Tengo la función que está acá. Esta función f que va de R3 a R. Y está definida de esta forma. La función f es x al cubo más y cuadrado más Euler es z. Entonces dice, determine el conjunto donde f define a z como una función implícita. Es decir, debo determinar el conjunto donde f, ¿sí?, de x, y, z logra que la variable z dependa de x, y. ¿Sí? Porque puede pasar que a pesar de que esa función es de 3 variables, la variable z dependa de x, y. Y si la variable z depende de x, y, entonces yo puedo calcular la derivada de z con respecto a x y la derivada de z con respecto a y. Entonces, si vuelvo un poquito, voy a achicar aquí para que se vea el teorema también. ¿Para qué condición de f la variable z depende de x, y? ¿Para qué condición de f, según el teorema que está aquí arribita, la variable z depende de x, y? ¿Qué tiene que pasar con la función f? Tienen que tener derivadas parciales en el cero vector. ¿Era así, no? En el punto cero. Tienen que tener derivadas parciales, tienen que existir las derivadas parciales. ¿Cierto? Aquí dice, Sí, eso existen mismo. Ajá. las derivadas parciales. Que Ya, me perdí un poco en el teorema. no importa. ¿Qué otra condición tiene que tener la función f? ¿La función f debe ser distinta de 0, Ismael? No, tiene que ser igual a 0. La función f tiene que ser igual a 0, ¿cierto? Esta condición. ¿Y qué tiene que ser distinto de 0, Ismael? No necesariamente las componentes. La derivada de f con respecto a z. Entonces, para que la variable z dependa de x e y, van a ser el conjunto, ¿sí? El conjunto van a ser todos los x, y, z pertenecientes a R3, tal que x al cubo más y cuadrado menos Euler z sea igual a 0, y tal que menos Euler z sea distinto de 0. Ese es el conjunto en el cual el z lo puedo escribir en función de z. Eso quiere decir que para este conjunto puedo despejar z en función de x, y. ¿Sí? Solo me pedían el conjunto acá. Y ahora me dicen, encuentre la derivada de z con respecto a x. Veamos, la derivada de z con respecto a x
es menos la función fx dividido en fz. En este caso, Marce, ¿cuál es la derivada de la función f con respecto a x? Esta es la función f. ¿Cuál es la derivada de la función f con respecto a x? No sé si está en Marce. Ale. No está la Ale aquí. Jocelyn, ¿cuál es la derivada de la función f con respecto a x? Esta que estoy marcando acá es la función f. ¿Sí? La voy a marcar aquí en verde. Perfecto, Diego, ¿cierto? 3x al cuadrado. Muy bien, Diego, muy bien, Kevin. Esto es menos 3x cuadrado. Dividido en fz. Jocelyn, ¿estás? Sí, me ganaron, lo iba a escribir en el chat. Ya. No alcancé Pero a apretar el micrófono. tenía el micrófono bueno. Así que tranqui. Sí. ¿Cuál es la derivada ahora de esa misma función f con respecto a z? Doy No, pero con respecto a z. Ya no con respecto a y, con respecto a z. Acá está la variable z, ahí arribita. así. Cuando derivas con respecto a z, la variable x y la variable y son constantes. Entonces, la derivada de esa función con respecto a z. Kaori, ¿sabes cuál es la derivada de esa función con respecto a z? Perfecto. Tiene un pequeño error, Kevin, y es que la derivada con respecto a z es Euler menos z, la derivada de la exponencial Jocelyn es la misma, por la derivada de lo de adentro, que sería el menos. ¿Sí? Así que esto quedaría 3x cuadrado dividido en Euler menos z. ¿Se entiende, Jocelyn? Sí, profe, ahora sí. Ya. Me voy a perder un poco. Ahora entonces calculemos la derivada de z con respecto a y. La derivada de z con respecto a y es la derivada de f con respecto a y dividido en la derivada de f con respecto a z. ¿Cuál es la derivada de f con respecto a y ahora, Jocelyn? Doy. O sea, Ahí si sí es digo, doy, va a quedar ¿cierto? menos. Menos doy. Ahí sí, ¿cierto? Porque ahora cuando derivo con respecto a y, el x y el z es constante. ¿Sí? ¿Y cuál es la derivada de f con respecto a z? Menos Euler elevado a menos z. ¿O va a quedar? Perfecto. Entonces aquí te va a quedar 2i dividido en Euler menos z. Y ahí tengo las dos derivadas. ¿Sí? Ok, voy a dar un tiempo ahí para que puedan copiar y avanzamos. Ya. Continuamos entonces, veamos otro ejemplo. Acá tenemos... Gatito, profe, que me faltó solamente la última parte. No te preocupes. Y ahora sí, gracias. Perfecto. Este es otro ejercicio, porque acá no me dan la función f. Entonces, sea la ecuación xy más xz al cuadrado igual a iz, encuentre los puntos donde la ecuación define a z como una función implícita. Entonces, acá tengo que primero construir mi función f.
¿Cuál crees ahora, Katy, que es la función f? La función f es la de x elevado a 3 más y elevado a 2 No, menos Euler espérame. elevado a 3. ¿O no? No, este otro ejercicio, no pareciera, pero es otro. ¿Sí? Ya. Estaba viendo la de arriba. Sí. Más x por z elevado al cuadrado. Más x por z elevado al cuadrado menos el iz, porque El ahora iz. tengo que construirme la función f. Entonces, ahora el conjunto, ¿sí? Va a ser todos los x, y, z pertenecientes a R3, tal que, ¿cierto? Ya no tengo que exigir que la función f sea igual a 0, porque la forma en que me construí la función f, fíjense que pasé de esto pasé de eso menos iz igual a 0. Entonces, la función f siempre va a ser 0, porque la construí de esa forma. ¿Se dan cuenta de eso, no? No sé si se entiende esa parte. Por lo menos yo sí, profe. Ya, Sí gracias. entendí. Entonces, la única condición que voy a tener ahora es que la derivada con respecto a z sea distinto de 0. Y para esta función, Jocelyn, ¿cuál es la derivada de esa función con respecto a z? 2xz menos y. 2xz menos y. Perfecto. Y la condición es que la derivada con respecto a z sea distinto de 0. Así que para ese conjunto puedo encontrar la derivada de z con respecto a y. Porque para este conjunto voy a poder despejar z en función de x e y. ¿Sí? Entonces, la derivada de z con respecto a y va a ser menos fi, menos fi dividido en fz. Y la derivada de f con respecto a y es x menos z, todo eso por un menos, dividido en 2xz menos y. Y ahí ya está listo. Entonces, esas son las derivadas implícitas. ¿Sí? Ok. ¿Estamos? ¿Ahora sí? Gracias, Kevin, por la confirmación. Ya, ahora sí pasamos entonces a la próxima clase, que es la clase 18. Hoy día vamos a hablar un poquito más de gradientes y de planos. ¿Sí? Y como les dije al principio, para los que se conectaron tarde, hoy día terminan los contenidos para el control de la próxima semana. ¿Sí? Así que espero la próxima semana avanzar en ejercicios. ¿Sí? Hacer una clase de ejercicios para el control. Ya. Vamos a ver gradientes y planos. Entonces, los planos, acuérdense que solo existen en R3, pero para que la gráfica esté en R3, la función tiene que estar en R2. Entonces, por eso, ahora vamos a considerar una función que va de R2 a R, que tiene derivadas parciales continuas en un punto, particularmente en el punto A, B. ¿Ya?
el plano tangente a la superficie, a ver, dame un minuto. Ya. Esto lo voy a explicar de otra manera. Así que no voy a mirar tanto las PPT y lo voy a ir construyendo paso a paso. Supongamos que tenemos acá una función, ¿sí? Sea una función f que va de un dominio contenido en R2 a R. La voy a graficar acá. Entonces consideremos esta función. X y Z. La voy a graficar acá. Pensemos en esa función. Es como un manto. Ya ustedes ya saben cómo es porque la han visto harto en MATLAB. ¿Cierto? Hemos graficado varias de estas. Es más o menos así. En MATLAB se ven más o menos así. Como un mantito, ¿cierto? Ya. Esta función tiene aquí su proyección. Perfecto. Como que este de acá es el dominio. ¿Sí? Y la que está acá es la función. Entonces pensemos en un punto. Este punto que está acá. Ese punto rojo que acabo de marcar tiene 3 coordenadas. ¿Ya? Y esta función, la gráfica, pensemos que es la función z igual a f de x, y. ¿Sí? Ese punto tiene 3 coordenadas. Aquí voy a hacer la coordenada A y acá la coordenada B. ¿Ya? Entonces, es la coordenada, este puntito, tiene 3 coordenadas. La coordenada X es A. La coordenada Y es B. ¿Cuál es la coordenada Z de ese punto? ¿Cuál es la coordenada Z de este punto? ¿Cuánto vale Z de ese punto? La Leo. función, profe. ¿La función evaluada en qué? X, y. Ya, la verdad es que la función evaluada en A, B. ¿Sí? Porque ese punto es el que está aquí, ¿cierto? Es la proyección hacia abajo. Entonces, si tú evalúas la función en A, B, te va de ese punto. Veamos un ejemplo. Tomemos una función sencilla. La función f de x, y igual a x más y. Entonces, la imagen, ¿sí? La imagen del punto, o no la imagen, un punto en esta función, en la gráfica de la función, ¿sí? Sería 1,1,2, ¿sí? Porque tendría que darle la coordenada XY y me retorna la coordenada Z, ¿sí? Eso más o menos. Entonces, en este punto A, B, yo puedo calcular el vector gradiente, ¿sí? Y el vector gradiente, o puedo calcular acá la coordenada f de x, la derivada de f de x y la derivada de f de y, ¿cierto? Puedo calcular esas dos derivadas en ese punto. La derivada de la función con respecto a x y la derivada de la función con respecto a y. En ese punto lo puedo hacer, ¿ya? ¿Qué me interesa hacer ahora? Me interesa construir un plano en ese punto. Y un plano que sea tangente. ¿Qué quiere decir un plano tangente, Ismael? ¿Cuáles son los planos tangentes?
que tocan un punto a la... Que se tocan en un punto, no, profe. Que tocan un punto a la gráfica. Entonces estoy buscando un gráfico que toque a ese puntito rojo en un solo punto. Perdón, estoy buscando un plano que toque a esa. Lo voy a tratar de hacer más grande. Estoy buscando un plano así que toque a la gráfica en un solo punto. ¿Sí? Que toque al punto rojo, solo en el punto rojo. ¿Sí? Ese es un plano tangente. ¿Ya? Por eso se llama un plano tangente, ¿sí? Porque toca solo en un punto, que sería en este caso el punto rojo. Por lo tanto, para calcular un plano, ¿qué necesito siempre? Capítulo 1, capítulo 2. ¿Qué necesito para calcular la ecuación de un plano? El punto por donde pasa, profe. Ya, necesito entonces, muy bien, un punto por el que pasa el plano. ¿Y qué más? ¿Qué más necesito para calcular la ecuación de un plano? Además del punto por el que pasa el plano. Eran dos cosas las que necesitaba para calcular la ecuación de un plano. Fernanda, ¿recuerdas qué otra cosa necesito para calcular la ecuación de un plano? Vector normal, Diego, ¿sí? Un punto por el que pasa el plano y un vector normal al plano. ¿Cuáles son los vectores normales? Son los puntos, son los vectores que salen del plano con un ángulo recto. Es decir, necesitaría un vector, lo voy a graficar aquí con verde, con este verde, y necesitaría un vector más o menos así. ¿Sí? Un vector que salga del plano. Ahora, ¿por qué punto ustedes ya saben que pasa ese plano? El A, B, la función de AB. Perfecto. Ese plano pasa por A, B, por la función de A, B. Porque pasa por el punto rojo, porque quiero encontrar el plano que sea tangente al punto rojo. Punto rojo que se borró, pero pasa por ese plano. Entonces ahora necesito encontrar un vector que sea normal al plano, es decir, un vector que salga de este plano con ángulo recto. ¿Y cómo encuentro ese vector? Y ahora es que me voy a fijar acá. Ese vector, básicamente, ¿sí? Es el vector gradiente. ¿Ya? Ya, entonces estoy buscando ese vector. Ahora sí. Entonces, yo ya sé que el plano pasa por el punto A, B como f de AB. ¿Ya? Entonces, supongamos que contiene dos rectas tangentes a dos curvas ese plano, que contiene la curva C1 y que contiene la curva C2. ¿Sí? Estas curvas C1 y C2 no son cualquier curva, son las curvas que están aquí escritas. ¿Sí? Es decir, el vector normal que ando buscando, que es este, sí o sí utiliza este vector y este vector de acá. ¿Ya? Entonces, con el afán de abarcar todos los casos, vamos a obtener, el plano tangente de una superficie S para la expresión f de x, y, z igual a 0. ¿Ya? Entonces, vamos a considerar el punto A, B, C, que sería lo mismo que decir A, B, f de AB, ¿sí? Un punto en el plano, en la superficie. Y se hace una curva contenida en la superficie que pasa por el punto P y se define a la curva como R de X, Y, Z. ¿Ya? Entonces, F
sobre los... Entonces, la función sobre los puntos de la curva vale f de x, t, de y, t, de z, t. Si f es diferenciable y existen las derivadas de x y z con respecto a t de la regla de la cadena, vamos a seguir que f' es igual a 0. Ya vamos a utilizar regla de la cadena y la verdad es que vamos a encontrar que el vector que es ortogonal a la curva es el vector gradiente. Ese es ese triangulito hacia abajo. Este es el vector gradiente. ¿Ya? Entonces, ¿qué vector, como el vector gradiente va a ser ortogonal a la curva, entonces el gradiente en el punto P es ortogonal al vector tangente de toda curva contenida en S? Y esto implica que el vector que andaba buscando, que es el vector eta, sea el gradiente. Eta, entonces, ¿sí? Eta, que es el vector ortogonal al plano, va a ser la derivada de f, de la f grande, ¿sí? La derivada de f con respecto a x, la derivada de f con respecto a y, y la derivada de f con respecto a z. Ese va a ser el vector gradiente, ¿ya? Que es el vector ortogonal al plano. Así que ahora tengo, básicamente, el punto por el que pasa el plano y el vector normal al plano. Así que ahora, igual que siempre, calculo la ecuación del plano, que ya la sabemos, ¿cierto? Que es x, y, z, menos el punto que pasa el plano, producto punto con el vector eta igual a 0. Veamos un ejemplo para que quede más claro. Dice, encuentra la ecuación del plano tangente al paraboloide que está acá. Este paraboloide, si mal no me equivoco, voy a hacer la gráfica. La gráfica de este paraboloide, ¿sí? Es más o menos, acá está el 4, creo que ya lo habíamos hecho. Es una cosa, no, qué horrible. Voy a hacer primero aquí el círculo. Ya, es el paraboloide, ya piensen que quedó hermoso. Y acá está el punto 1,1,2. ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería, por qué punto pasa el plano? Lean el enunciado. En 1,1,2. 1,1,2. Ese es el punto por el que pasa el plano. Es decir, yo quiero encontrar el plano que más o menos es tangente a esa curva, así que debería ser más o menos el plano que es así, que toca la curva solo en ese puntito que está acá. Ok, ¿y cuál sería el vector eta? ¿Sí? Que es el vector tangente, o sea, el vector normal. Para encontrar el vector normal, primero tengo que encontrar la función f grande. ¿Sí? ¿Cuál creen ustedes que es la función f grande en este caso? Porque necesito, como dice acá, que la función f grande, según este de acá, sea igual a 0. Necesito que la función f de x, y, z sea igual a 0. Entonces, ¿cuál creen ustedes que en este ejercicio es la función f grande? Sería el 4 menos x cuadrado menos y cuadrado menos z. 4 menos x cuadrado menos y cuadrado menos z, ¿cierto? Porque si paso el z restando para el otro lado, ya me va a quedar la función f grande igual a 0. Por lo tanto, el vector gradiente de x, y, z es el vector que tiene las derivadas. ¿Cuál es la derivada de esta función con respecto a x?
2x. Menos 2. Menos, No, 2x. Ya, y la derivada con respecto a y va a ser menos 2y y la derivada con respecto a z va a ser menos 1. Esa va a ser la derivada. Ahora, este vector depende de x, y, z. Si se fijan el vector, para cada valor de x, y hay un vector distinto. ¿Y qué vector es el que me sirve a mí si yo quiero calcular el plano tangente en el punto 1,1,2? ¿Qué tendría que hacer ahora? Porque no quiero que dependa de x, y, quiero que para cualquier x, y utilizar un vector. Entonces, ¿qué x y qué y debería tomarme para encontrar el vector normal en el punto 1,1,2? Diego, Olavarría, ¿qué x, y crees tú que debería tomarme? Los que están en el punto, ¿o no? Los que están en el punto, ¿cierto? Porque yo quiero encontrar este vector normal, ese que sale de acá. Entonces quiero encontrar el vector normal en el punto 1,1,2. Entonces tengo que sí o sí evaluar en 1,1,2 y me va a quedar menos 2, menos 2, menos 1. ¿Sí? Entonces el plano tangente será x, y, z menos 1,1,2 producto punto con menos 2, menos 2, menos 1 igual a 0. Es decir, x menos 1 y menos 1, z menos 2, producto punto con menos 2, menos 1 igual a 0. ¿Sí? Esto implica que sea menos 2 por x menos 1, menos 2 por y menos 1, menos z menos 2 igual a 0. Así que esto me queda menos 2x más 2, menos 2y más 2, menos z más 2 igual a 0. Así que queda 2, 2, 2, 6 igual a 2x más 2y más z. Y este es el plano tangente. ¿Ya? Voy a dar ahí un minuto para que puedan copiar el ejercicio. ¿Estamos bien hasta acá, Fer? Ya. Ahí está el plano tangente dibujado de manera más bonita ahí en... No sé en qué está este en MATLAB. Me da la impresión. Ok. Si tengo el plano tangente, entonces también existe la recta normal. Nosotros sabemos que la recta normal es exactamente lo mismo, ¿cierto? Básicamente, en vez de tomar el punto por el que pasa la recta, va a ser A, B, C o A, B, F de AB, y el vector director de la recta va a ser el gradiente. Entonces, si quiero encontrar la recta en el punto 1,1 de la superficie x cuadrado, y cuadrado, z cuadrado igual a 4, primero tengo que determinar el punto por el que pasa la recta. ¿Por qué punto pasa la recta? por el 1,1.
Ya, pero los puntos aquí tienen que ser un punto en el espacio. Por lo tanto, el punto tiene que tener 3 coordenadas. ¿Cómo podría calcular la tercera coordenada? ¿Cuál será la tercera coordenada? Porque tiene que tener 3 La coordenadas. función en el punto 1,1. La función, La en el función punto de, claro, 1,1. Perfecto, ¿cierto? Entonces, primero voy a tener, ¿cierto? Que encontrar el punto. Entonces, voy a encontrar la coordenada z del punto. ¿Sí? Es decir, x cuadrado vale 1. Y vale 1. ¿Cierto? X vale 1. Y vale 1. Z cuadrado es igual a 4. Entonces me va a quedar que z cuadrado es igual a 2. Por lo tanto, voy a tener z igual a más menos raíz de 2. Y se encuentra la recta normal en el punto que está ahí. ¿Qué problema tengo? Que como esa es una circunferencia, hay 2 puntos que tienen la misma imagen. El que está abajo y encima de la circunferencia. ¿Sí? Ambos van a tener la misma imagen. Entonces, acá van a haber tengo 2 puntos. ¿Sí? El punto 1,1, raíz de 2 y el punto 1,1 menos raíz de 2. Ok, si tengo 2 puntos, ¿cuántas rectas voy a tener? Si quiero encontrar la recta que pasa por el punto y tengo 2 puntos, ¿cuántas rectas voy a tener? tendría 2. Tendría 2 rectas. La recta que pasa por el 1,1, raíz de 2 y la recta que pasa por el 1,1, menos raíz de 2. ¿Ya? Entonces ya tengo los puntos por los que pasa la recta. Segundo, vector, quiero calcular el vector tangente, no, el vector normal, vector director de la recta. ¿Ya? Y como les decía, el vector director de la recta va a ser el gradiente de la función f evaluada en el punto. Entonces, para calcular el gradiente de una función, primero tengo que tener la función. ¿Cuál es la función f de x, y, z? En este caso, ¿cuál sería la función? Si parte del teorema dice que la función tiene que estar igualada a 0. Sería x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado menos 4. Menos 4, perfecto. ¿Sí? Entonces, el gradiente de la función es un vector donde en la primera componente está la derivada de la función f con respecto a x. En la segunda componente está la derivada de la función f con respecto a y. Y en la tercera derivada está la función f con respecto a z. Entonces, el vector gradiente va a ser 2x, 2y, 2z. Pero si quiero calcular el vector gradiente evaluado en el punto, voy a tener que, si lo evalúo en este punto, me va a dar 2,2, 2 raíz de 2. Y si lo evalúo en el punto 1,1 menos raíz de 2, va a ser 2,2, menos 2 raíz de 2. ¿Sí? Por lo tanto, como tenía 2 puntos, también tengo 2 vectores directores para un vector director para cada recta. Entonces, la primera recta, ¿sí? La primera recta va a ser la que pasa por el punto 1, 1 raíz de 2.
Y las rectas son X, Y, Z, menos el punto por el que pasa la recta, igual a T por el vector director de la recta. 2,2, raíz de 2. Así que sería X menos 1, Y menos 1, Z menos raíz de 2, igual a 2T, 2T, 2 raíz de 2T. ¿Ya? Y esto me va a dar X menos 1 igual a 2T. Después, Y menos 1 igual a 2T. Z menos raíz de 2 igual a 2 raíz de 2T. Y si yo despejo el T, esto se va a hacer X menos 1 dividido en 2 igual a T. Y menos 1 y dividido en 2 igual a T. Y Z menos raíz de 2 dividido en 2 raíz de 2 igual a T. Por lo tanto, la ecuación simétrica de la recta, ¿ya? La ecuación simétrica de la recta va a ser X menos 1 dividido en 2, Y menos 1 dividido en 2, Z menos raíz de 2 dividido en 2 raíz de 2. Esa va a ser la ecuación simétrica de la recta. Y antes de darle los minutos para que copien, fíjense que es lo mismo que está acá. Por eso ahí dice que hay que dividir por la derivada de f evaluada en el punto. Es exactamente lo mismo. ¿Ya? Así que siempre, en este caso, voy a usar como vector director el gradiente evaluado. Y para el plano, voy a usar como vector normal al plano el gradiente evaluado. ¿Ya? Y ahora sí, voy a tratar de hacer un zoom ahí. Les doy unos minutos para que copien. Mientras tanto, contarles que hasta acá llegan los contenidos para el control de la próxima semana. ¿Sí? Así que probablemente el jueves hagamos una clase de ejercicio para preparar el control del viernes. Ya. Profe, entra todo lo de varias variables hasta Todo aquí. lo de funciones de varias variables hasta acá. Ah, ya. Límite de funciones de varias variables, continuidad, bueno, dominio recorrido, curvas de nivel, límite, continuidad, derivadas parciales de primer y segundo orden. ¿Qué más vimos? Regla de la cadena, derivación implícita, derivadas direccionales y plano tangente. ¿Sí? Sí, Fer, como ahora me quedaron los lunes y los jueves semilibres, entonces voy a tratar de hacer un Kahoot, ¿sí? Para la próxima semana. Recuerden que el lunes igual voy a subir una guía de ejercicios y voy a responder dudas de esa guía el lunes a las 7:10 y el jueves a las 5:50. Así que si están estudiando para el control del viernes y tienen dudas, se pueden conectar el jueves a las 5:50 porque desde la próxima semana ya no vamos a hacer más laboratorios y solo vamos a dedicar ese horario a consultas. ¿Sí? Así que eso. Que tengan excelente fin de ¿Usted semana. va a mandar link nuevo para esa junta? Sí, para las clases de consulta voy a mandar Sí. link nuevo, como les Sí. había dicho. ¿Ya? Así que ahí les mando el link. Ya. Que tengan excelente tarde. ¿Sí? Nos vemos. Chao, chao. Chao, profe, que esté bien. Chao, profe. No, profe, que esté Descanse. bien.